Hola, yo me llamo José Ángel y les voy a hablar sobre la sección uno que se llama Población y Medio Ambiente del informe de la situación del medio ambiente en México. Los temas que abordaré son uno, Población y Medio Ambiente; 2, México, desarrollo versus degradación ambiental; 3, tendencias de la población mexicana; 4, socioeconomía de la población mexicana y ambiente; 5, condición socioeconómica de la población mexicana; 6, impacto de las actividades humanas en el ambiente, huellas, costos y salud ambiental; 7, costos económicos de la degradación ambiental; 8, enfermedades asociadas a la degradación ambiental; 9, reflexiones finales; y por último veremos la fuente selecta. Esas son las preguntas que trataré de responder durante toda la exposición, y son: ¿cómo afecta el medio ambiente a la población? ¿Cuál es el costo de los daños hechos al medio ambiente? ¿El medio ambiente afecta al desarrollo humano? ¿De qué forma afecta el medio ambiente a las economías de los países? Y por último, ¿podría afectarnos el no cuidar el medio ambiente en nuestra salud y de qué forma? Semarnat trabaja para incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable. El propósito del texto es parte del esfuerzo de la Semarnat por brindar información confiable y oportuna acerca del estado del medio ambiente y los recursos naturales del país, así como de las acciones efectuadas para su mejoramiento, conservación y manejo. En él se analizan los cambios y tendencias del ambiente y que se han observado en años recientes. Con el informe también se presentan el compendio de estadísticas ambientales y el conjunto de indicadores básicos del desempeño ambiental clave y los de crecimiento verde. Población y medio ambiente. La comunidad global busca ahora establecer y seguir un modelo de desarrollo que permita atender un crecimiento económico que reduzca los niveles de pobreza y que incremente el bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes, sin hipotecar la base de recursos naturales. En términos simples, que desacople el agotamiento de las reservas de recursos y la degradación ambiental de los desarrollos económico y social. El crecimiento de la población ha sido una de las fuerzas más frecuentemente citadas para explicar la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación ambiental, nos dice McNeil. Si bien no se tiene certeza de la intensidad y naturaleza de los efectos que esto podría ocasionar, es muy probable que transgredir los límites del sistema climático y de la integridad de la biosfera, considerados como los dos núcleos del sistema planetario, podría llevar a un nuevo orden en el planeta, con graves consecuencias económicas y sociales que pueden extenderse no solamente a las condiciones actuales y de mediano plazo, sino también involucrar el bienestar de las siguientes generaciones. México, desarrollo versus degradación ambiental. Entre 1950 y mediados de la segunda década del siglo XXI, el Producto Interno Bruto per cápita creció casi 3 veces, poco más de lo que lo hiciera a nivel global, que aumentó alrededor de 2 veces. Paralelamente, un mayor acceso a los servicios de salud y la aplicación de los avances de las ciencias médicas elevaron la esperanza de vida de los mexicanos de cerca de 50 a 74 años y redujeron la mortalidad infantil de 9.8 a 1.2 niños por cada 1000 nacimientos en el periodo. Pero también, a su vez, el alfabetismo se amplió, pasando de 50 a cerca del 57 a cerca del 94% de la población. Sin embargo, la mejora de calidad de vida no permeó en toda la sociedad y la geografía mexicana. Alrededor del 46.2% de la población vive aún en condiciones de pobreza, esto quiere decir el 55.3 millones de personas, y cerca del 10% de la población lo hace en condiciones de pobreza extrema. A la fecha, 1 de cada 5 mexicanos vive aún en una vivienda precaria y la desigualdad persiste como uno de los rasgos característicos de la población. En la medida en la que la población y el Producto Interno Bruto Nacional crecieron, lo hicieron también la emisión de contaminantes y la pérdida de la superficie de muchos ecosistemas naturales. Tendencias de la población mexicana. De acuerdo a datos del INEGI, entre 1910 y 2015, la población nacional creció casi 8 veces, pasando de alrededor de 15.2 a 119.94 millones de personas. México es el 11º país más poblado en el mundo, y es el segundo en Latinoamérica, tan solo detrás de Brasil, que en 2010 tenía una población de 195.2 millones de personas. La población mexicana seguirá creciendo para alcanzar en el 2050 los 150.8 millones de habitantes. Esto quiere decir que también con el crecimiento poblacional también viene el aumento de la densidad poblacional. La población mexicana es, en términos generales, una población joven. Alrededor del 39% de la población es menor de 20 años.
Sin embargo, en años recientes la proporción de infantes también se ha reducido, mientras que la de jóvenes y adultos mayores crecieron. Es decir, estamos en un periodo de envejecimiento poblacional que se prolongará por varias décadas. En 1950, la proporción de niños y niñas en edad preescolar era de 15.4 millones, de 15.4%, la que bajó a 9.85% en 2010. Por su parte, los adultos mayores de 65 años y más pasaron de 3.4 a 6.2 de la población en el mismo periodo. En el caso de la población en edad productiva, esto quiere decir que es entre los 15 y los 64 años, pasó de 59 a 62% de la población entre 2000 y 2010. El envejecimiento o rejuvenecimiento de la población puede tener consecuencias económicas y sociales importantes. La llamada razón de dependencia muestra el esfuerzo relativo teórico que la población en edad productiva debería realizar para sostener las necesidades y la calidad de vida de la población más vulnerable, que no labora en un momento particular. En 1970 el número de personas dependientes era de 99.7 por cada 100 productivas y para 2010 se calculaba en 55.8 por cada 100 personas productivas. Se considera que la reducción de dicha razón puede ser benéfica para la economía en virtud, posibilita el incremento en el consumo e incrementa la capacidad de ahorro de la población, entre otros efectos. Distribución geográfica de la población en México. En 2015, en tan solo 7 entidades del centro del país, que suman el 5% del territorio, habitaban 39.3 millones de habitantes. Es en el Distrito Federal, en Hidalgo, en México, en Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Es decir, el 32.9% de la población nacional. Las entidades con mayor población fueron el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz y Jalisco. Las entidades con menor población fueron Colima, Baja California Sur y Campeche. La población de México se distribuía en poco más de 192,000 localidades, de las que aproximadamente 189,000 eran de tipo rural y 630 urbanas. En 2015, las entidades federativas con mayor densidad de población eran el Distrito Federal, seguido por el Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Aguascalientes. Por el contrario, los estados con menor densidad poblacional en ese mismo año eran Baja California Sur, Durango, Chihuahua y Sonora. Las densidades poblacionales más altas se encuentran en las zonas urbanas y en particular dentro de las zonas metropolitanas. La concentración de la población en ciertas zonas del país está relacionada con la degradación ambiental que puede observarse en ellas. La recurrencia, acumulación y la extensión de las actividades humanas produce impactos significativos sobre el medio ambiente. Si se calcula la proporción del territorio de las entidades federativas con huellas humanas altas, es decir, con zonas en donde existen afectaciones importantes por actividades agropecuarias, acuícolas, mineras o por la presencia de zonas urbanas e infraestructura, se observa que guardan una relación positiva con su densidad poblacional. Socioeconomía de la población mexicana y ambiente. La condición socioeconómica de la población no debe solo analizarse y considerarse desde la perspectiva de una causa que afecta al ambiente, sino también del otro lado de la moneda, que la calidad ambiental también repercute en el bienestar de la población, disminuyendo y retrasando, y en muchos casos, sus oportunidades de desarrollarse plenamente. Actualmente es reconocido que la degradación ambiental afecta relativamente más a los pobres y a los más desfavorecidos. Condición socioeconómica de la población mexicana. Además del desarrollo humano o la pobreza, la desigualdad de los ingresos puede tener repercusiones económicas y sociales importantes en cualquier sociedad. Desde el punto de vista ambiental, existe evidencia de que la desigualdad tiene un vínculo importante con la pérdida de biodiversidad, el consumo de agua y generación de residuos, entre otras variables. Para medir la desigualdad se emplea el coeficiente de Gini, que se trata más adelante en esta sección y se estudian sus vínculos con algunas variables de presión sobre el medio ambiente. El Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano fue propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objeto de medir el desarrollo de la población en 3 dimensiones básicas: salud, educación y ingreso. Toma valores entre 0 y 1, siendo los valores cercanos a la unidad indicativos de una mejor condición de desarrollo. En México, el reporte nacional más reciente señala que el índice de desarrollo humano para 2014 fue de 0.756, que aunque representó una ligera mejoría con respecto al de 2013, que fue de 0.755, significó la caída del lugar 73 al 74 en la lista de los países con mayor valor de índice. Índice de pobreza. Con base en lo que señala la Ley General de Desarrollo Nacional, su medición debe incluir 2 grandes rubros. El primero es el ingreso de los hogares
y el segundo las carencias sociales en materia de educación, acceso a los servicios de salud y seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. De esta manera, las personas se ubican en situación de pobreza cuando no tienen garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades. En el caso de la pobreza extrema, un individuo se encuentra en esta situación cuando padece tres o más carencias sociales y sus ingresos son inferiores a la línea de bienestar mínimo. Según el índice de pobreza, en 2014 en el país había 55.34 millones de pobres. Esto quiere decir el 46.2% de la población de ese año. Esta cifra es 1.99 millones de personas mayor que la cifra de 2012, que alcanzaba 53.35 millones. De los habitantes en situación de pobreza en 2014, 11.44 se consideraban en pobreza extrema. Esto quiere decir el 9.5% de los mexicanos. En ese mismo año, 39.95 millones de personas en el país se consideraban vulnerables, 31.48 millones por carencias sociales y 8.48 millones por ingresos. Inequidad en el ingreso. Comúnmente se emplea el coeficiente de Gini para estimar la magnitud de la desigualdad en el ingreso en la población. El indicador puede tomar de valores entre 0 y 1. Conforme el coeficiente se acerca al valor de la unidad, o sea, al 1, mayor es la desigualdad en el ingreso, denotando una alta concentración en ciertos segmentos de la población, mientras que valores tendientes a 0 denotan condiciones de equidad en la distribución. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el coeficiente de Gini en México entre 2010 y 2014 pasó de .509 a .503. Desarrollo humano y degradación ambiental y consumo de recursos naturales. Diversos estudios empíricos han mostrado que la condición socioeconómica de la población puede tener un impacto relevante en el uso de los recursos naturales y en la degradación ambiental, aunque desde la publicación del trabajo de Grossman y Kruger se estableció la idea de que la degradación ambiental podría crecer y llegar a cierto límite y entonces disminuir con el aumento del ingreso per cápita. 25 años después se sabe que el impacto ambiental no sigue necesariamente la tradicional U invertida, sino que puede crecer monotónicamente con el ingreso, como por ejemplo en los casos de la producción de residuos y en la emisión de gases de efecto invernadero. En el caso de México se aparece que las entidades con niveles mayores de desarrollo humano presentan una mayor degradación ambiental en el territorio. La relación entre el desarrollo humano y otras variables útiles para medir la presión sobre los recursos naturales sugieren que la mejoría en la condición de desarrollo puede conducir a una mayor presión sobre los recursos naturales. Impacto de las actividades humanas en el ambiente, huellas, costos y salud ambiental. La producción de bienes y servicios, así como su consumo, han sido dos de las fuerzas impulsoras más importantes del cambio en la biosfera. La escala y la magnitud que sus efectos han dejado en la corteza terrestre son tan evidentes y pueden ser tan duraderas que incluso se ha propuesto que se distinga este periodo como una nueva era geológica y se le llame antropoceno. Muchos de los graves problemas ambientales actuales han trascendido a la esfera ambiental para repercutir en las sociedades y en las economías globales. Incluso en la esfera de la salud humana podemos apreciar las consecuencias de los cambios inducidos en la biosfera. De ahí la necesidad de generar información que permita no solo conocer con mayor detalle la magnitud y el sentido de los efectos que las actividades humanas tienen en su conjunto sobre el sistema planetario y los ecosistemas, sino que también permite evaluar los avances hacia la sustentabilidad. La información necesaria para hacerlo no solo comprende los flujos de materia y energía entre los sistemas socioeconómica y ambiental, sino también respecto a la valoración económica de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas y de los costos en los que se incurren las fallas del mercado en el ambiente. En esta sección se abordan algunos de los índices e indicadores más comúnmente empleados para medir el impacto de las actividades humanas en el ambiente y en algunos de sus elementos. La huella ecológica, uno de los indicadores más empleados para medir la presión de la sociedad global, los países o los individuos sobre el ambiente es la huella ecológica, que puede ser interpretada como la demanda humana en términos de superficie que se necesita para generar tanto los recursos que consume, estos son los productos agropecuarios, forestales y pesqueros, como la necesaria para albergar los asentamientos humanos y la infraestructura y la requerida para absorber el dióxido de carbono liberado por la quema de combustibles fósiles. La huella hídrica es una medida de la apropiación de los recursos hídricos y se define como el volumen total de agua que se utiliza para producir bienes y servicios consumidos por los habitantes de un país.
aunque también puede utilizarse para empresas o productos particulares. Este concepto se introdujo con el fin de proporcionar información sobre cómo se usa el agua en la producción y complementar así los indicadores tradicionales de uso líquido por los diferentes sectores y de la población en general. Esta tiene tres componentes: la azul, que se refiere al consumo de recursos hídricos superficiales y subterráneos que se evaporan o incorporan a un producto; la verde, que corresponde al volumen de agua de lluvia consumido, lo cual es particularmente relevante en la producción de cultivos de temporal; y por último, la gris, que es el volumen de agua dulce necesaria para asimilar la carga de contaminantes que se desechan en las aguas domésticas y en aquellas que son producto de las actividades industriales y agropecuarias. La huella humana. Otra aproximación para evaluar el impacto de las actividades en el ambiente es el cálculo de la huella humana, definida como la transformación de los ambientes físicos y de los ecosistemas que sostienen por efecto de las actividades humanas. Existen distintos métodos para estimar la huella humana, basados fundamentalmente en el análisis de información geoespacial detallada y en el supuesto de que la intensidad de la influencia humana sobre el ambiente es el resultado del tipo de actividad realizada, de la superficie que ocupa esa actividad y de la acumulación de actividades a través del tiempo y del espacio ocupado. Costos económicos de la degradación ambiental. El INEGI, como parte del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, calcula desde 1985 los llamados costos totales por agotamiento y degradación ambiental. Dichos costos representan las erogaciones que la sociedad tendría que realizar para remediar, restituir o prevenir el agotamiento y la degradación de los recursos naturales y el medio ambiente. Si los costos totales por agotamiento y degradación ambiental se comparan con el Producto Interno Bruto, mientras que en 2003 representaban el 8.4% de este último, para 2014 esta cifra alcanzaba el 5.3%. Esta reducción relativa debe interpretarse básicamente como resultado del crecimiento diferencial de ambos conceptos. Al interior de estos, también los costos por degradación representaron en promedio el 75% de los costos entre 2003 y 2014. En 2003 totalizaron 520 mil millones de pesos, mientras que en el año 2014 sumaron 760 mil millones de pesos. Los costos por la degradación ambiental crecieron anualmente en el citado periodo a una tasa anual de 3.5%. Esto es más rápidamente que el crecimiento de los costos por agotamiento. Dentro de los costos por degradación se incluyen los asociados a la degradación del aire, suelo y agua. En el caso de los costos por agotamiento, se incluyen los relativos a los hidrocarburos, recursos forestales y el agua subterránea. Su contribución es menor a los relacionados con los costos por degradación ambiental. Entre 2003 y 2014, su contribución promedió el 25% del total. Los costos por agotamiento crecieron en el citado periodo de 128.3 a 150.5 mil millones de pesos, lo que significó un crecimiento anual de 1.46%. Enfermedades asociadas a la degradación ambiental. La Organización Mundial de la Salud señala que aunque no hay una estimación oficial del número de personas que resultan afectadas por factores de riesgo ambientales, se sabe que tiene un peso importante en la salud pública. Entre las enfermedades prevenibles asociadas a la calidad del ambiente se encuentran diarreas, infecciones de las vías respiratorias, malaria y las ocasionadas por manejo de sustancias peligrosas, radiación y accidentes industriales o carreteros. En esta sección se analizan, en función de la calidad y la disponibilidad de la información, las enfermedades de origen hídrico y las denominadas infecciones respiratorias agudas, vinculadas al deterioro de la calidad del aire. Ambos grupos de enfermedades se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Enfermedades de origen hídrico. Cuando el agua no reúne los requisitos de calidad para el consumo humano, puede ser vehículo de bacterias, virus o protozoarios entéricos que causan afecciones conocidas como enfermedades de origen hídrico. Entre las principales se encuentran las enfermedades diarreicas, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea, la mebiasis, la hepatitis A y la hepatitis A. Su presencia en la población está relacionada con agua contaminada, saneamiento inadecuado y malos hábitos de higiene. En México, en 2014, las enfermedades de origen hídrico figuraban entre las primeras 20 enfermedades con más casos registrados, siendo una de sus principales causas el uso de aguas residuales sin tratamiento para el riego de alimentos que se consumen crudos. La morbilidad atribuible a las enfermedades de origen hídrico en el país presenta, en términos generales y a pesar de un repunte entre 2009 y 2012, una tendencia a la baja entre el año 2000 y el año 2014. Pasó de 7.13 millones de casos totales en el año 2000
a 5.58 millones de casos en 2014. La mortalidad por infecciones intestinales es un indicador complementario a la morbilidad y ayuda a entender el peso de las condiciones sanitarias hídricas del país en esta variable demográfica. Para el grupo de menores de 5 años, la mortalidad pasó de 21.8 por cada 100.000 habitantes en 2000 a 9.1 por cada 100.000 en 2011. Infecciones respiratorias agudas. Las infecciones respiratorias agudas son un conjunto de padecimientos del aparato respiratorio causados principalmente por bacterias y virus que evolucionan en tiempos menores a 15 días. En algunos casos incapacitantes y cuando no son tratadas a tiempo o adecuadamente son mortales. Se transmiten de persona a persona y aunque generalmente son de origen infeccioso, los factores de riesgo ambientales como la contaminación atmosférica pueden afectar su evolución y su gravedad. Ejemplos de estas enfermedades son el resfriado común, la faringoamigdalitis, otitis, sinusitis, influenza y la neumonía grave, entre otras. Se estima que el 42% de las enfermedades crónicas pulmonares se debe a factores de riesgo ambientales relacionados con exposición laboral a polvo y químicos, así como la contaminación del aire en espacios cerrados, como por ejemplo la quema de combustibles sólidas en el caso del uso de la leña para cocinar o para calefacción. En México, entre 2000 y 2014, el promedio de la tasa de morbilidad por estas enfermedades fue de 25.12 miles de casos por cada 100.000 habitantes. El repunte observado en 2009 se relacionó con la pandemia de influenza que se presentó en el país en este año. Aquí comenzaré con mis reflexiones finales. Algunas de las claves teóricas que destacaría son la sociedad, el ambiente, los bienes, servicios, la producción de bienes y servicios, el consumo, los problemas ambientales, la emisión de contaminantes, el acceso a los servicios básicos, el índice de desarrollo humano, el índice de pobreza, la inequidad en el ingreso, el impacto de las actividades humanas en el ambiente, la huella humana, el índice de desarrollo humano, las carencias sociales, los derechos, las necesidades, desigualdad, bienestar humano, salud y educación. Las reflexiones prácticas sería que tendría relación con nuestro temario en los bloques 5.3, que son los elementos esenciales del Estado, y más enfocado en los territorios y las fronteras del Estado, que es el 5.3.2. En el 9.4, importancia del Estado en un mundo globalizado, y el 9.5, el Estado y los derechos humanos. Algunos de los temas vistos en clase que los podría relacionar sería el hacer ciudadanía y la globalización. Una noticia de la Ciudad de México que se relacione con el tema podría ser esta, que nos habla de que la mala calidad del aire se convierte en un problema de salud pública y se relaciona con enfermedades crónicas, respiratorias, cerebrales, cardíacas e incluso el cáncer. La postura epistémica es que esto me pareció bastante interesante, pues toda la población mexicana debería de conocerlo, ya que nos da un punto de vista importante para recapacitar y dejar de contaminar nuestro entorno y pues la calidad de vida ha reducido. Y han influido factores socioeconómicos y ambientales, pues la emisión de contaminantes también impacta en nuestra salud. Esta es mi fuente selecta. Y esta sería mi obra de arte para enfocarte, que nos muestra el río de los remedios y el autor nos habla de que antes este río era un río sano y la población ha tenido un impacto sobre este río de los remedios, pues se dice que ya está muy sucio e incluso se han encontrado cuerpos en él y esta obra de arte se llama Irremediable de José Fabián Estrada. Muchas gracias por su atención.